Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 51, El cazador aventurero. Comillas, continuamos patrullando entonces. Ningún problema. Justo cuando Riley y las chicas estaban a punto de reanudar su patrulla, la pequeña figura de un payún apareció ante ellas. Era Lyra. Hola, ¿qué tal? Lyra, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Alice. Estaba desconcertada porque se suponía que la misión de patrulla de hoy sería solo entre ella y Ryu, y solo habían invitado a Riley. La zona de patrulla asignada a Lyra estaba en una dirección completamente diferente. Comillas, ¿ya terminaste tu patrulla? Sí. La mirada de Lyra recorrió a Ardy, Alice, Ryu y Riley, como si buscara algo interesante. Pero recordando que tenía asuntos importantes que atender, se detuvo. Estoy aquí para transmitir un mensaje. Lyra lucía una sonrisa de suficiencia que despertó la curiosidad de todos. Se ha detectado actividad sospechosa, activen la red cuanto antes. La joven Payún transmitió el contenido de las instrucciones que había recibido. Al oír esto, las expresiones de todos cambiaron. Alice preguntó, comillas, ¿de dónde salieron estas instrucciones? Lyra parecía haber estado esperando a que alguien le hiciera esa pregunta. Ella respondió, comillas, pues claro, de nuestro héroe Payún. Fin. Riley entrecerró los ojos. Parecía que el estratega había notado algo. En ese momento, Ardy intervino, yo también tengo información que compartir con todos. Cenemos juntos y charlemos mientras comemos. Alice estuvo de acuerdo. Comillas, me apunto. Riley también asintió. 2 horas después, el grupo hambriento encontró un restaurante y se sentó. Ardy solicitó una sala privada y, una vez sentados dentro, comenzó a explicar. Aquí se puede hablar con tranquilidad. De hecho, mi hermana me pidió que les contara todo esto. Tras su conversación, Riley y los demás obtuvieron mucha información en tiempo real. Uno de los puntos más importantes era la situación en las afueras de Horario. Recientemente, la familia ganesa descubrió artículos comercializados ilegalmente entre las caravanas de comerciantes que circulaban por la zona. Una rama del gran árbol sagrado. Se trataba de un material precioso que solo podía obtenerse de las tribus élficas, y los elfos jamás permitirían que otras razas entraran en su tierra natal. Por alguna razón, los Evilus estaban atacando los bosques élficos a las afueras de la ciudad. Algunas organizaciones ajenas a la ciudad financiaban las acciones de Evilus. Los enemigos de Horario no eran solo los Evilus, sino también otros reinos que codiciaban Horario, así como comerciantes clandestinos que buscaban mayores beneficios. Además, durante el ataque anterior, la facción Evilus había robado un dispositivo de detonación del taller de la piedra mágica. ¿En serio? Me pregunto para qué robó Evilus esa cosa, refunfuñó Lyra. Finn había compartido su opinión al respecto. Creía que había sido intencional por su parte. Si hubieran querido ocultar sus planes, no se habrían limitado a llevarse el detonador. Habrían tomado más cosas para encubrir su verdadero objetivo. La razón por la que no lo hicieron fue porque el objetivo de Evilus era mucho más sencillo. Al oír esto, los ojos de Riley se abrieron de par en par. Levantó la vista y dijo, comillas, es una bomba. Su declaración dejó a las chicas atónitas. Comillas, ¿a qué te refieres con bomba? Comillas, ¿estás diciendo que el detonador puede fabricar bombas? Riley asintió con expresión seria mientras explicaba, si el dispositivo de activación se usa sobre piedras llameantes, puede crear bombas con un poder destructivo aterrador. Comillas, así que eso es todo. La expresión de Lyra cambió y dijo, le informaré de esto a Finn lo antes posible. La misión de mañana, la dejo en vuestras manos. Comillas, de acuerdo, déjennoslo a nosotros. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nuestro equipo estuvo junto? Por fin vuelve a la vida esta vez. Al ver esta alineación, Riley esbozó una sonrisa. Habían pasado varios meses desde que el equipo cesó sus actividades, pero él sentía como si hubieran transcurrido muchos años. El hecho de que Finn confiara esta misión a su equipo demostró que tenía muy buen criterio. O mejor dicho, eso era muy propio de él, no, para investigar el asunto del virus, quizás nadie era más idóneo que ellos. Al día siguiente, Riley y los miembros del equipo entraron en la mazmorra a primera hora de la mañana. Se dirigieron al piso seguro, el piso 18. Según la información que Sakti le proporcionó a Finn, el Evilus parecía estar escondido en este piso.
Sin embargo, después de que el gremio enviara gente a registrar todo el piso varias veces, no encontraron nada. Esto generó sospechas de que había una puerta oculta en algún lugar del piso. Dejen el reconocimiento en mis manos y en las de Ryu. Cuando nos acerquemos al enemigo, no actúen sin pensar. Usaré kit para ocultar a todos. Esperen el momento oportuno para moverse. Aunque hacía mucho tiempo que no trabajaban juntos como equipo, Rayleigh volvió a coger ritmo. Comenzó a ejercer el mando como líder del equipo. Las chicas asintieron y comenzaron a moverse según sus instrucciones. Ryu liberó el Shikai de Aineko, extendiéndolo en forma de polvo para sondear los alrededores, mientras que Rayleigh se concentró en percibir las redes espirituales. Tras permanecer al acecho durante media mañana, los dos hablaron exactamente al mismo tiempo. Comillas, lo encontré. El equipo se movilizó y se dirigió hacia el pasillo que conectaba las plantas. Este era el camino que los aventureros tenían que recorrer. Los Evilus están locos, ¿cómo se atreven a emboscar a los aventureros en un lugar como este? A medida que se acercaban, Rayleigh les hizo señas a las chicas para que se detuvieran. Hizo una señal con la mano. Tras esperar 2 segundos, una barrera de luz distorsionada hecha de Reiatsu cubrió sus figuras y los hizo desaparecer de la vista. Comillas, wow. Comillas, ¿somos invisibles? ¡Qué guay! Este fue Bakud número 26, Yok. Al recubrir un objeto con Reiatsu especial, se podía volver invisible a simple vista. En su estado invisible, llegaron al lugar. En medio del pasaje, había menos de 10 miembros de Evilus. Entre ellos había un hombre que destacaba entre los demás. A diferencia de los otros, que vestían capas negras, él prácticamente irradiaba la idea de yo soy el líder. En ese momento, estaban atacando a un grupo de aventureros. El líder era muy fuerte, capaz de derrotar él solo a varios aventureros de alto nivel en un instante. ¿Comillas a? Comillas es el Evilus. Comillas son esos cazadores aventureros, maldita sea. Comillas ni siquiera nos dejan explorar la mazmorra como es debido. Comillas correr. Comillas jajajaja. Frente a los aventureros que huían, el líder se rió mientras se burlaba de ellos. No huyan, muchachos, aunque no puedan convertirse en héroes, como aventureros, abandonar los cuerpos de sus camaradas es vergonzoso. Mientras él estaba absorto en perseguir a los aventureros que huían, Rayleigh y los demás ya lo habían rodeado por detrás. Aparecieron de la nada y, de un solo golpe, derrotaron a todos los miembros de Evilus, excepto al líder. ¿Comillas qué? El líder se dio la vuelta. Dirigiéndose a Rayleigh y a los demás, gritó, comillas, ¿quiénes sois vosotros? La respuesta a su pregunta fue un chorro de agua en la cara. Capítulo 52, Vito. Comillas, ordena los mares y los cielos, murmuró Ardi, recitando el conjuro de liberación de su Zanpakuto. La hoja se transformó instantáneamente en un impresionante tridente. Comillas, Nejibana. Comillas, flor retorcida, ola rompiendo. Un tajo color agua, de varios metros de largo, voló directamente hacia el líder de los Evilus. Al presenciar este ataque masivo, la expresión del líder cambió por completo. ¿Qué es esto? Una espada mágica, pensó presa del pánico. Usar un objeto tan preciado sin dudarlo desde el principio. Está loca esta chica. ¿Será posible que le haya hecho daño en el pasado y simplemente lo haya olvidado? El líder bajó su centro de gravedad, con la intención de saltar en el aire para evitar el tajo horizontal. Sin embargo, cambió de opinión en un instante. En lugar de eso, clavó la palma de la mano en el suelo, arrancó un enorme trozo de tierra y se agachó para protegerse. Comillas, maldita sea, ¿por qué me atacas tan repentinamente? Me haces quedar tan patético. Auge. El agua le cortó la vía de escape a lo largo del pequeño sendero de tierra. El líder se levantó del foso con expresión sombría, el rostro contraído por la ira. Miró a la cintura del grupo que tenía delante y sintió que la rabia lo consumía. Son todas espadas mágicas. ¿De verdad es necesario? La información sobre los cazadores de aventureros fue filtrada por ellos a propósito, pero nunca esperaron que Horario reaccionara con una fuerza tan abrumadora. Incluso para él, ser blanco de tantas espadas mágicas a la vez resultaba sumamente estresante. Debo decir que, ¿no están siendo un poco groseros? Atacar sin siquiera presentarse. ¡Qué barbaridad! El líder soltó una risita. Luego continuó, olvídalo, soy una persona educada, así que permíteme presentarme. Soy Vito. ¿Y tú quién eres? No parece llevar ninguna roca de fuego, susurró Ryu. Rayleigh asintió. No estaba mirando a su oponente, sino que su mente iba a 1000 por hora. Vito, si no recuerdo mal, es miembro de la familia Erebus.
Su apodo es Sin Rostro. Es peligroso, pues nació con un alma incompleta. Sus ojos solo ven tonalidades de gris. El único color que puede percibir es el rojo intenso de la sangre. Una persona trágica y lamentable. Estos pensamientos cruzaron fugazmente por la mente de Rayleigh antes de que ignorara por completo la pregunta y lanzara una serie de hechizos vinculantes contra su oponente. Bakud 4, Ainawa. Bakud 9, Rin. Bakud 30, Shitotsu Sansen. Dos cuerdas de luz brillante se dispararon hacia adelante, sujetando firmemente la cintura y los pies del enemigo. Estos hechizos ki de bajo nivel normalmente tendrían un poder de atadura reducido cuando se usaran contra un oponente de nivel superior, a menos que el objetivo fuera débil tanto en fuerza como en atributos mágicos. Por este motivo, los dos primeros hechizos solo tenían como objetivo restringir sus movimientos. Su verdadero propósito era facilitar el aterrizaje de Shitotsu Sansen. Comillas, ¿qué es esto ahora? Atado por las cuerdas ligeras, Vito descubrió que no podía liberarse fácilmente. Justo detrás de las cuerdas, tres triángulos dorados golpearon sus hombros y abdomen como clavos pesados, inmovilizándolo contra el suelo. Los ojos de Vito se abrieron de par en par por la sorpresa, pero no sintió ningún dolor físico. No hay heridas, no hay sangrado, pero no puedo moverme, es magia de inmovilización. Vito analizó la situación en su cabeza. Como si algo así pudiera retenerme. Vito tensó los músculos, dejando ver las venas de su frente. La fuerza monstruosa de un aventurero de nivel 4 retrocedió, agrietando la tierra bajo sus pies. Grieta. Los triángulos dorados se fracturaban con líneas que se extendían, dando la impresión de que se harían añicos con un simple toque. En ese preciso instante, Kaguya apareció silenciosamente detrás de Vito mientras le lanzaba su Katen Kikotsu, que había soltado, por la espalda. Comillas Hiromi, negro. Silbido. TCH, Vito apretó los dientes y soportó el fuerte golpe, que le abrió una profunda herida en la espalda. Comillas Argugo. Se estremeció por el esfuerzo, liberándose de los triángulos dorados de Shitotsu Sansen. Sin dudarlo un instante, se giró y lanzó una patada feroz hacia Kaguya. Kaguya se deslizó con agilidad entre las sombras, evitando por completo el ataque. Vito frunció el ceño con frustración. ¿Quiénes son estas personas con todos estos movimientos extraños? A juzgar por sus estadísticas, solo deberían ser de nivel 3. Sin embargo, me han llevado hasta este punto, a mí, que soy de nivel 4. Vito recogió su espada del suelo. Miró hacia su retirada bloqueada y el camino bloqueado por Rayleigh y los demás, sintiendo una gota de sudor frío correr por su rostro. Ya que todos deseáis morir, os concederé vuestro deseo. Vito salió disparado hacia adelante como una bala de cañón. Llegó a Ardy en un abrir y cerrar de ojos y blandió su espada. Ardy bloqueó el golpe con el largo mango de su tridente, pero la inmensa fuerza de su espada la hizo deslizarse hacia atrás por el suelo durante varios metros. Ryu y Ali se desenvainaron sus armas para contraatacar. Uno atacó por la espalda, mientras que el otro embistió desde abajo. Vito usó su espada para bloquear el ataque frontal de Alice. Aprovechando ese impulso, ejecutó una patada giratoria que golpeó la muñeca de Ryu, neutralizando así el ataque conjunto. Se desplazó hacia un lado para crear espacio. Pero una mano pesada le presionó el hombro. Vito se sobresaltó. Al examinar su campo de visión, se dio cuenta de que solo una persona había desaparecido del lugar donde debería haber estado parada. Era Rayleigh. ¿Este chico podrá seguirme el ritmo? No, su velocidad es incluso mayor que la mía. ¿Será el efecto de alguna habilidad especial? Rayleigh presionó el hombro de Vito con una mano. Su mano derecha se transformó en una garra, reuniendo energía espiritual, y lanzó un ataque directo contra él. El zarpazo impactó a Vito de lleno en la espalda. El fuerte golpe rasgó su ropa oscura, dejando un agujero circular perfecto en la tela. Vito gimió de dolor. Se giró sobre sí mismo y lanzó un puñetazo desesperado directo a la cara de Rayleigh. Bakud 8, Seki. Rayleigh superpuso sus manos, formando una masa esférica de energía espiritual en el dorso de la mano. Utilizó la fuerza repulsiva resultante para bloquear el puñetazo que venía hacia él. Esta extraña sensación de que su fuerza era repelida le produjo a Vito la inquietante sensación de golpear goma sólida o agua profunda. Aprovechando la oportunidad, Rayleigh separó las manos. Extendió un dedo, alzando el pulgar como si fuera el martillo de una pistola, y lo apuntó directamente a la cara de Vito. Ad1, SH. La onda expansiva invisible que emanaba de la punta de su dedo era increíblemente rápida.
A esa distancia tan corta, ni siquiera un aventurero de nivel 4 podría reaccionar a tiempo. Para Vito, fue como recibir un golpe en la cara con un pequeño y pesado martillo, lo que le provocó dolor en su frágil nariz. Pero Vito soportó el dolor con tenacidad, no retrocedió tambaleándose, sino que se mantuvo firme en su posición. Negándose a retroceder, blandió su espada contra Rayleigh. Rayleigh ni se molestó en esquivar. Justo cuando la afilada hoja estaba a punto de impactar en su cabeza, una espada llameante y un robusto tridente se cruzaron desde ambos lados, bloqueando el desesperado ataque de Vito. Hola, soy Freezer. Es un placer conocerte. Las tranquilas palabras de Rayleigh sobresaltaron a Vito. Justo cuando el líder de Vilus estaba a punto de responder a la extraña presentación, Rayleigh agarró la empuñadura de su propia arma. Al ver que el joven estaba a punto de desenvainar su espada, la expresión de Vito cambió drásticamente. Se tragó las palabras, casi mordiéndose la lengua en el proceso. Saltó hacia atrás sin dudarlo, creando una distancia prudencial entre ellos. En cuanto se estabilizó en el suelo, notó que el polvo suelto a sus pies comenzaba a moverse. Un fuerte viento se levantó desde debajo de él, envolviendo su cuerpo por completo. Se tapó la boca y la nariz y cerró los ojos, pero comenzaron a aparecer numerosos cortes pequeños y dolorosos por todo su cuerpo. Este viento, es tan cortante como cristales que vuelan por los aires, pensó Vito presa del pánico. Comillas TCH, qué despreciable. En cuanto Vito pronunció la airada queja, la voz tranquila de Rayleigh resonó justo detrás de él. Jamás pensé que un miembro de Evilus me llamaría despreciable. ¿Será que Vito-san es mucho más bondadoso de lo que imaginaba? Rayleigh desenvainó su espada. Comillas lágrima en frenesí, Rurihiro Kujaku. Unas enredaderas brillantes de color lapislázuli envolvían el cuerpo de Vito. Comenzaron en su cuello, luego se enroscaron alrededor de su cintura, manos y pies, empezando a drenar rápidamente su energía y fuerza vital. Incluso enfrentándose a un aventurero de nivel 4 de primer nivel, el grupo había logrado suprimirlo por completo con facilidad. La fuerza individual de cada miembro del equipo ya no era la misma que antes. Capítulo 53, Liberado. Bajo la influencia de Rurihiro Kujaku, Vito sintió como su fuerza se desvanecía. Quería hacer un último esfuerzo explosivo para liberarse antes de que su energía se agotara por completo, pero la velocidad a la que recuperaba fuerzas era menor que la velocidad a la que las absorbía. Tras haber perdido demasiada fuerza, Vito se arrodilló sobre una rodilla con las extremidades temblorosas. Al verlo casi incapacitado, Rayleigh finalmente liberó su Shikai. Pero, por si acaso, añadió 2 hechizos Bakud más. Te tengo, exclamó Alice indignada mientras ataba a Vito. Mira lo que has hecho. ¿Cuántos aventureros han muerto por tu culpa? Ante la acusación de la chica, la respuesta de Vito fue en realidad una risa divertida. Comillas jajajajaja. Así es, lo logré. Pero aún no es suficiente. Nunca esperé que tuvieras tanta fuerza. Admito que perdí. Jamás pensé que alguien como tú me derrotaría. Las batallas contra monstruos y las batallas contra aventureros son completamente diferentes. Si poseen habilidades especiales o magia, los aventureros no carecen de la posibilidad de derrotar a monstruos de nivel superior al suyo. Cierta elfa de cabello dorado podía desatar una potencia de fuego equivalente al nivel 5 estando aún en el nivel 3. Para el nivel 4, incluso podría convertirse en la fuerza principal en los pisos profundos. Esta misma persona incluso logró la hazaña de apuñalar a un monstruo de nivel 7 hasta la muerte con un solo golpe. Ice era igual. En el nivel 3, podía usar sus habilidades y magia para luchar contra especies de dragones con habilidades potenciales de nivel 5. La inteligencia de los monstruos es muy inferior a la de los aventureros. Para que los aventureros derroten a los monstruos, además de fuerza, también necesitan sabiduría e información. Pero en las batallas entre personas, existen aún más factores. Primero, las estadísticas. Incluso entre aventureros del mismo nivel, las diferencias en las estadísticas pueden hacer que una batalla sea completamente desigual. Por ejemplo, la ama más aterradora de la ciudad, la pequeña gigante Miagran, nivel 6. De un solo puñetazo, noqueó a una guerrera amazona de la familia Kali, que también es de nivel 6 como ella. Y eso fue cuando ella se estaba conteniendo. Por lo tanto, en las batallas entre aventureros, las estadísticas marcan la diferencia decisiva. Luego vienen las habilidades. Finalmente, magia. En las batallas entre personas,
La magia rara vez tiene la oportunidad de ser utilizada, especialmente en luchas muy igualadas, las oportunidades para usar la magia son escasas. La magia es un arma poderosa, pero también una gran vulnerabilidad. Por eso, la magia de disparo rápido, que es menos efectiva contra los monstruos, funciona sorprendentemente bien en batallas de varios jugadores. Que un jugador de nivel 4 pierda contra un grupo de nivel 3, y que pierda de forma tan completa, solo significa una cosa. Sois unos monstruos. Aunque fue capturado, Vito no mostró ningún signo de pánico e incluso se burló de Riley y los demás. A juzgar por su actitud arrogante, aunque dijo que había perdido, probablemente en el fondo no se lo creía. Riley sabía por qué aún podía actuar de esa manera. Fue sencillo. Porque Evilus aún no había perdido. Aunque lo capturaran, no tendría mucha repercusión en el plan. Porque los aspectos más cruciales de esta batalla no fueron los combatientes de nivel medio, sino la cantidad de carne de cañón y la calidad de los luchadores de más alto nivel. Llamar monstruos a chicas puras, nobles y lindas como nosotras. ¿Realmente no tienes gusto? Alice negó con la cabeza, sintiéndose impotente ante el pésimo criterio de Vito. Ardy también se unió a la diversión. Sí, claro, no necesito decir mucho, soy muy mono. Alice y Kaguya también son muy guapas. Pero si hablamos del mejor, sin duda es Ryu. Oye, Ryu, ¿qué te parece si dormimos juntos por los viejos tiempos? Déjame abrazarte. Me niego, respondió Ryu con frialdad. Ardy parecía dolido. Al ver esto, Alice dijo con aire de suficiencia, jeje, anoche dormí abrazada a Ryu. Ese cuerpo tan suave, oh, qué rico. Comillas Alice. Ryu se sonrojó al oír a Alice describir su cuerpo y le tapó la boca a la chica pelirroja. Entonces, miró nerviosamente a Riley. En ese momento, Riley observaba atentamente las curvas de la elfa, con expresión seria. Ryu tenía solo 14 años este año. Para su edad, su desarrollo físico era innegablemente bueno. Donde debía estar lleno, estaba lleno, donde debía estar delgado, estaba delgado. La clave estaba en su piel rosada y translúcida, era como una obra de arte. Desafortunadamente. Parecía que este cuerpo había llegado a su límite. ¿Por qué? Porque, según recordaba Riley, la figura de esta torpe elfa no había cambiado mucho cuando cumplió 21 años. No. Si hubo algún cambio, en lugar de crecer, retrocedió. 7 años después, Ryu ni siquiera necesitaba un sujetador, una simple camiseta de tirantes le bastaba. Pero ahora, parecía que aún tenía potencial. Podría ser que se encogiera debido a una mala alimentación mientras perseguía a Levilus. Esperar. Excepto por el Payún Lida. Parecía que toda la familia Astraea estaba bastante bien dotada. No es de extrañar que Kaguya y Ryu siempre estuvieran enfrentados, era cuestión de celos. Riley se dio cuenta de que había descubierto un secreto impactante. Tras traer a Vito de vuelta a la superficie, Sati llegó con miembros de la familia ganesa para detenerlo. Riley no sentía mucha compasión por Vito, cuyo destino había sido cruel y que se había desviado del buen camino debido a sus defectos innatos. Porque muchas personas desafortunadas habían perseverado, tratando al mundo con amabilidad incluso cuando el mundo no había sido amable con ellas. Eran diferentes de los llamados santos. Eran personas verdaderamente nobles. Si bien no era imposible comprender por qué alguien podía recurrir a la oscuridad, las acciones que emprendían después de hacerlo determinaban el desenlace al que finalmente se enfrentarían. Vito ya había matado a mucha gente, entre ellos, no solo enemigos, sino, con mayor frecuencia, inocentes. Vito, que había matado a gente inocente, no merecía ninguna compasión, por muy severo que fuera su castigo. Sin embargo, la misma noche en que Vito fue encarcelado, la prisión fue atacada por asaltantes desconocidos, y Vito fue rescatado, todos los aventureros presentes fueron derrotados al instante. Eso no era del todo exacto. Todos habían perdido la capacidad de luchar, cayendo inconscientes uno tras otro. El atacante no logró acabar con ellos de alguna manera. Tras destruir la prisión y llevarse a Vito, no hicieron nada más. El problema era el muro destruido. Era una barrera protectora ultra resistente hecha de aleación, difícil de romper. Sin embargo, no quedaban rastros de magia en el lugar. Solo quedaba un gran agujero. Un agujero abierto a la fuerza bruta. Al oír esta información, Riley adivinó inmediatamente la identidad del culpable. Zalk de la familia Zeus. Nivel 7. Aparte de Octar, solo Zalk podría haber logrado semejante hazaña.
Si se tratara del Octar de antes, Zald lo habría derrotado instantáneamente. Incluso si Zald se hubiera contenido, habría tenido que ser extremadamente cuidadoso para evitar matar accidentalmente a Octar. El aventurero más fuerte de Horario parecía tan débil como un niño comparado con él. Incluso Behemoth, una de las 3 grandes misiones, había sido destrozado por él. Y el nombre Gula provenía de su aterradora habilidad. Deus Ambrosia. Podría convertir la comida en estadísticas. Las cosas que comía, cuanto más fuerte era el objetivo, más aumentaban las estadísticas, y era un aumento permanente. En pocas palabras, comer te hace más fuerte. Si estuviera en su mejor momento y tuviera la voluntad, quizás incluso podría conquistar la mazmorra él solo. Capítulo 54, Alfia. Para ser completamente honesto, solo había una persona en todo Horario que realmente podía con Zald. Esa persona era Octar. Que pudiera o no derrotar realmente a Zald dependía enteramente de hasta qué punto Octar pudiera desatar el poder de Tenken. Esa espada en particular se adaptaba perfectamente al estilo de lucha de Octar, pero el tiempo que tenían era demasiado corto. Solo habían pasado unos días desde que recibió el arma. Incluso si practicaba Jinzen sin descanso, no se podía esperar un progreso rápido. Y el mayor problema ni siquiera era ese hombre. Era el verdadero monstruo de la época, Alfia, el silencio. Ella era la personificación pura del talento, la aventurera más dotada de todo el mundo inferior. Su talento era abrumador. La habilidad conocida como bendiciones GIF permitía a Alfia permanecer en un estado constante de limit off, pero conllevaba efectos secundarios graves y debilitantes. No solo le provocó intoxicación autoinfligida, parálisis impredecible y diversos trastornos funcionales, sino que también le causó daños permanentes e irreversibles en el cuerpo. Además, padecía una enfermedad terminal que ni siquiera los dioses podían curar. Esta genio, o mejor dicho, esta prodigio sin parangón, ya se acercaba al final de su vida. Esa fue la razón por la que aceptó la invitación de Erebo, desempeñando voluntariamente el trágico papel del llamado mal necesario. Las habilidades se originan directamente en el alma. El tipo de magia que una persona descubre o las habilidades que logra adquirir suelen estar ligadas a sus deseos personales más profundos. El conjuro de un hechizo mágico es un texto que refleja profundamente el corazón del hechicero. En otras palabras, el problema fundamental de Alfia radicaba en su alma. Ni siquiera los dioses, incapaces de usar su arcanum en el mundo inferior, pudieron resolver un problema tan arraigado. Incluso Airmit, el santo de Ai, uno de los mayores sanadores de Horario, se vio completamente impotente en este sentido. En este aspecto, Vito, que había sido capturado recientemente y rescatado con rapidez, era exactamente igual. Su incapacidad para distinguir los colores no era un defecto físico en absoluto, sino más bien una imperfección profundamente arraigada en su alma. Afortunadamente, los Shinigami son los máximos expertos en el alma. Kaid no es simplemente una técnica médica para reparar el cuerpo físico, sino un método profundo para sanar el espíritu mismo. Encontrar la manera de salvar la vida de Alfia era la única forma realista de detener su furia. Esta misma lógica se aplicó también a Zalde. Por eso intentó seguir a Erebus cuando el dios se disfrazó de Eren el otro día, quería obligar a esos dos poderosos a salir a la luz. Pero tras evaluar cuidadosamente los altos riesgos, había abandonado esa idea. Aunque era difícil determinar si Erebo era realmente un dios benevolente o malvado, sin duda era un maestro de la sofística. Rayleigh no tenía la menor confianza en poder ganar una complicada batalla de palabras contra él. Era mucho mejor evitar enfrentarse a él directamente. Por suerte, ya tenía algunas pistas sólidas sobre dónde podría esconderse Alfia. Tras la puesta de sol, Rayleigh llegó sigilosamente a las ruinas desoladas situadas en el distrito noroeste de la ciudad. Basándose exclusivamente en la información detallada almacenada en su memoria, se dirigió directamente a una iglesia abandonada. De pie frente a las puertas en ruinas, respiró hondo para calmar sus nervios. Lo que estaba a punto de enfrentar era, posiblemente, el aventurero más fuerte del mundo entero. Alfia, un genio sin igual, tenía muchas excentricidades impredecibles. Si no tenía mucho cuidado con sus palabras, recibir una paliza sería un buen desenlace. Por supuesto, probablemente no llegaría al extremo de matarlo. A diferencia de los sanguinarios locos de Virus, Zald y Alfia no tenían absolutamente ningún interés en matar indiscriminadamente. Tras armarse de valor, Rayleigh levantó el pie para entrar. Pero justo en ese momento, una voz fría sonó justo detrás de él. Venir aquí solo.
Parece que no todo el mundo en horario hoy en día es completamente inútil. Que Rayleigh se giró al instante, conmocionado. Antes incluso de poder ver con claridad a la persona que hablaba, sintió una fuerza extraña e invisible que le golpeó de lleno en el pecho. El impacto lo lanzó sin esfuerzo desde la puerta hasta el centro de la iglesia abandonada. Al aterrizar, dejó escapar una leve tos. La fuerza del impacto fue sorprendentemente suave, sin causarle ningún daño. Rayleigh permaneció tendido en el suelo bajo una estatua rota de la diosa por un breve instante, luego se dio la vuelta y se puso de pie rápidamente. Observó la figura que se acercaba con calma entre las sombras, reconociendo fácilmente su elegante silueta. Era claramente una mujer. Espera, dijo Rayleigh rápidamente, con la esperanza de disuadirla de atacar. Pero la otra persona levantó bruscamente la mano desnuda sin decir una sola palabra. Fue demasiado rápido. El movimiento fue tan increíblemente rápido que ni siquiera tuvo tiempo de emitir otro sonido con la boca. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el aire. El mero sonido le provocó escalofríos a Rayleigh. ¿Fue esa espada? ¿Presión? Se preguntó presa del pánico. No, fue un fenómeno puramente físico. Con solo agitar la mano desnuda podía generar un poder tan aterrador y destructivo. En efecto, ella era un verdadero monstruo. Rayleigh empleó toda su fuerza física y mental para realizar el zumbo. Partículas espirituales estallaron en deslumbrantes y brillantes poderes espirituales justo bajo sus pies. Silbido. En el momento más crítico, Rayleigh logró esquivar con éxito el cañón de aire invisible lanzado por el otro bando. Fue un flujo violento de energía. O mejor dicho, se trató de una onda de choque de aire altamente condensada. Ruido sordo. El suelo de piedra sólida se derrumbó instantáneamente, formando un profundo cráter en el lugar donde él había estado parado hacía un momento. Rayleigh reapareció a poca distancia a un lado, miró el hoyo humeante y tragó saliva con dificultad, un sudor frío le corría por la frente. Si le hubiera alcanzado ese golpe fortuito, aunque no habría muerto, sin duda habría perdido el conocimiento en el acto. Comillas Alfia. Rayleigh gritó apresuradamente su verdadero nombre. Tal como él esperaba, la misteriosa figura encapuchada detuvo sus movimientos agresivos al oír que aquel chico revelaba su verdadera identidad. Rayleigh no se atrevió a desperdiciar más palabras y fue directo al grano. Comillas quiero curarte, quiero que vivas, así que por favor, escucha lo que tengo que decirte. Tras terminar de hablar, la polvorienta iglesia abandonada quedó sumida de repente en un silencio denso y sofocante. La figura de Alfia estaba completamente envuelta en una capa oscura mientras miraba a Rayleigh con genuina sorpresa. Pero su mirada penetrante y su expresión general no eran nada amigables. Comillas curarme, repitió en voz baja. Una aura aterradora y opresiva surgió repentinamente del cuerpo de Alfia. Rayleigh, al ser el primero en soportar la peor parte de la presión, sintió de inmediato como si lo hubieran arrojado violentamente a un abismo helado e insondable. En ese preciso instante, el interior de la iglesia abandonada parecía un mundo paralelo, aislado y aterrador, en comparación con las tranquilas calles de la ciudad que había fuera. Podía sentir claramente que si hacía el más mínimo movimiento innecesario, su cuerpo sería aplastado instantáneamente por su sola presencia. Eso es, por favor, no abandones tu propia vida, logró decir Rayleigh. El gran plan de Erebus es sin duda un buen plan, pero también es un plan que subestima gravemente a la gente de esta ciudad. Incluso sin los crueles planes de Erebus, encontraríamos la manera de cambiar nuestro destino. Rayleigh no tuvo absolutamente ningún tiempo para explicar cómo sabía todo sobre el plan de Erebus. La inmensa presión física y mental que Alfia ejercía sobre él superaba con creces su imaginación más descabellada, sin dejarle margen siquiera para intentar inventar mentiras convincentes. Lo único que podía hacer en ese momento era esforzarse por ser sincero. Tuvo que intentar conmover su corazón helado solo con palabras sinceras y veraces. Alfia entrecerró ligeramente sus fríos ojos y habló en un tono escalofriante, realmente sabes mucho. Rayleigh esbozó una sonrisa forzada. Lo siento mucho, pero de verdad no puedo decirte cómo me enteré. No me importa en absoluto. De todas formas, no me interesa, dijo Alfia con indiferencia. Además, incluso al escuchar sus audaces afirmaciones sobre la cura de su enfermedad terminal, no mostró absolutamente ninguna fluctuación emocional en su rostro. Esto le resultaba increíblemente problemático. Eso significaba que no creía ni una sola palabra que saliera de su boca. Quizás incluso le molestaba en secreto su falsa esperanza.
Me llamo Rayleigh, me llamo Rayleigh, soy un herrero que pertenece a la familia Hefesto, continuó con valentía. Mi habilidad única es muy especial, es un poder que está íntimamente ligado al alma misma. Al oír este detalle en concreto, Alfia finalmente mostró un cambio muy leve, casi imperceptible, en su expresión impasible. Pero Rayleigh no podía verlo desde donde estaba. ¿Comillas una habilidad que realmente puede interferir con el alma?, preguntó en voz baja. Así es. Mientras pronunciaba esas palabras, Rayleigh desenvainó lentamente a Senbonzakura, sacándola de la vaina que llevaba en la cintura. Bajó la mirada hacia el metal reluciente y le habló en voz baja a la espada, cuento contigo para esto. Al percibir los pensamientos imprudentes de Rayleigh, la afilada hoja de Senbonzakura tembló ligeramente en su mano, casi como si protestara por su descabellada idea. Rayleigh suspiró con impotencia, lo siento. Sin dudarlo un instante más, giró el arma, apuntó la afilada hoja directamente al centro de la palma de su mano y se la clavó de lleno en la mano derecha. La mirada serena de Alfia tembló ligeramente ante la repentina y violenta acción. Observó fijamente la mano del niño, que ahora estaba completamente atravesada por la hoja de acero, y susurró con leve asombro, comillas no tienes ninguna herida física. Jaja, eso no es del todo exacto. La expresión de Rayleigh se torció bruscamente con evidente dolor. Aunque no había sangre fluyendo, era muy evidente que estaba sufriendo una forma de agonía intensa e invisible. Explicó entre dientes, esta espada se llama Zanpakuto, Era la cuarta Zanpakuto que había forjado. Para un genio como Alfia, con solo ver este extraño fenómeno y escuchar esta breve información ya era más que suficiente. Su mente brillante comprendió de inmediato la mecánica que se escondía tras este extraño suceso. ¿Acabas de apuñalar tu propia alma?, preguntó. Capítulo 55, curando a Alfia. Comillas exacto. Rayleigh apretó los dientes y arrebató Senbonzakura de su mano. Oleadas de insatisfacción, tristeza y culpa emanaban de la hoja. Susurró otro suave lo siento antes de volver a envainar la espada que llevaba en la cintura. Para un Zanpakuto, él era esencialmente su dios. Hacerle daño a su padre era lo último que una Zanpakuto querría hacer jamás. Rayleigh sintió un profundo remordimiento por haber obligado a su Zanpakuto a hacer algo que no quería hacer. Una Zanpakuto era la otra mitad del alma de una persona, no era simplemente una herramienta sin emociones. Soportando el agudo dolor, Rayleigh activó Kaid. Su palma se vio inmediatamente envuelta en un suave resplandor de Reiatsu. Al usar Kaid para sanar su alma, la tez pálida de Rayleigh recuperó rápidamente un color sano y normal. Alfia observó este proceso atentamente y preguntó, comillas ¿eso es magia curativa? Rayleigh asintió con la cabeza. Luego añadió, esto es Kaid, una técnica específica que puede reparar almas. Alfia frunció ligeramente el ceño. Esta iglesia abandonada era el lugar favorito de su difunta hermana. Había compartido muchos recuerdos entrañables con ella allí, y esa era precisamente la razón por la que había venido sola antes de tomar cualquier decisión importante. Fue problemático. En realidad, no le importaba si algún aventurero la descubría, porque simplemente era demasiado fuerte. Un simple movimiento de su dedo podía solucionarlo todo. Ella simplemente prefería el silencio. No le gustaba que la molestaran. Pero esta noche, este joven había aparecido repentinamente de la nada. Aparentemente solo tenía un nivel 2, pero había logrado esquivar su ataque. Lo que siguió fue aún más extraño. Con una sola frase, descubrió su verdadera identidad y afirmó con audacia que podía curar su enfermedad terminal. A pesar de toda su vasta experiencia, no pudo evitar pensar, esta es una noche verdaderamente milagrosa. Alfia examinó al joven que estaba de pie frente a ella. Tenía el pelo negro, lo que quizás indicaba que era del lejano oriente. Sus rasgos faciales eran apuestos y sus ojos hermosos, no se parecía en absoluto al típico herrero. Su frágil cuerpo, completamente devastado por su enfermedad hereditaria, ya estaba plagado de agujeros. Aunque nunca mostró signos de debilidad ante los demás, la cruda realidad era muy diferente. Este dolor era constante, incluso ahora, sus órganos internos prácticamente gritaban de agonía. Sobre todo tras la pérdida de su hermana, el último vestigio de felicidad que le quedaba se había desvanecido. Esa pérdida la dejó sumida en una tristeza y una agonía infinitas, convirtiéndola en algo parecido a un cadáver andante. Tras aceptar la invitación de Dios, rompió definitivamente su último vínculo con el mundo. Ese vínculo era la pequeña hija que su hermana había dejado atrás, Belcranel.
Zeus se había disfrazado del abuelo del niño para cuidarlo. Aunque le preocupaba que el niño en crecimiento pudiera adquirir algunos malos hábitos del dios, comparado con ella, a quien no le quedaba mucho tiempo de vida, ese viejo bastardo probablemente no sería demasiado negligente. Ella no quería que ese niño inocente se convirtiera en un héroe. Una vida sencilla y tranquila era más que suficiente para él. Había oído que el niño había heredado los rasgos físicos de su hermana, especialmente el llamativo cabello blanco, razón por la cual no se atrevía a encontrarse con él cara a cara. Si viera al niño, seguramente perdería su firme determinación. Sin duda querría seguir viva solo por ese niño. Por desgracia, también había oído que los ojos del niño estaban rojos, igual que los del hombre despreciable que había engañado a su querida hermana. He roto mi último vínculo, y aún así dudo ante la idea de vivir. Alfia interrumpió su hilo de pensamiento en ese preciso instante. En ese preciso instante, el sonido de pasos pesados resonó repentinamente desde fuera de la silenciosa iglesia abandonada. Un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras, no, en realidad parecían dos grupos separados, habían llegado juntas. Los Evilus Riley reconoció sus identidades en el mismo instante en que los vio. Pero el otro grupo no parecía pertenecer a los Evilus. Esas personas llevaban grandes cajas de madera selladas, como si transportaran algún tipo de mercancía valiosa. ¿Qué es esto? Un sitio web de transacciones secretas entre Evilus y comerciantes clandestinos. Riley sujetó con fuerza la empuñadura de su espada. La principal razón por la que pudo analizarlo todo tan rápido fue gracias a Artie. Por su bien, ella había compartido con él información confidencial de la familia ganesa. Horario era el bullicioso centro del mundo. El flujo diario de mercancías era excepcionalmente rápido. Comerciantes clandestinos sin escrúpulos aprovecharon al máximo el actual periodo de caos en Horario para dedicarse al contrabando a gran escala, y todas estas transacciones ilegales se realizaban dentro de las murallas de la ciudad. Jamás esperó encontrarse con una oferta como esta justo después de oír hablar de ella. Esas pesadas cajas deben contener el contrabando. Comillas, oye, hay alguien aquí. Comillas que. Los miembros de los malvados entraron e inmediatamente vieron a Alfia y Riley de pie allí. Sin dudarlo un instante, desenvainaron las afiladas dagas que escondían bajo sus túnicas. TCH, solo son dos personas, acabemos con ellas. Hazlo rápido. Comillas, ja, no hay necesidad de que sigas regañando, muere. Los miembros de Evilus lanzaron su ataque. Riley estaba a punto de actuar, pero la voz de Alfia, llena de fría ira, resonó por toda la habitación. ¡Qué ruidoso! Riley pudo darse cuenta fácilmente por su tono escalofriante de que estaba furiosa. Vosotros, alborotadores, os atrevéis a profanar este lugar, desapareced. Tararear. En la visión de Riley, la figura de Alfia se desdibujó por un instante. Inmediatamente después, el aire vibró violentamente, acompañado de estruendos sónicos ensordecedores, mientras todo el entorno se veía envuelto en una serie masiva de explosiones. En un instante, tanto Evilus como los codiciosos mercaderes del subsuelo fueron aniquilados instantáneamente. Riley contempló la impactante escena de devastación que tenía ante sí, completamente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Desde su perspectiva, bastaba con que parpadeara para que todos los enemigos cayeran al suelo, aferrándose a duras penas a sus vidas. Sin embargo, no hubo derramamiento de sangre. Evidentemente, Alfia lo había hecho intencionadamente. A pesar de emplear un poder destructivo tan aterrador, no había dañado en lo más mínimo la estructura de la iglesia, ni había hecho derramar una sola gota de sangre a los enemigos. Sin embargo, les había arrebatado por completo la capacidad de moverse. No se trataba solo de fuerza bruta, sino que su control absoluto sobre ese poder era aún más perfecto. Podría decirse fácilmente que había domado a la perfección sus propias habilidades mágicas. Riley ni siquiera encontraba las palabras adecuadas para describir ese nivel de poder, ya había superado con creces su comprensión actual de los aventureros. Como no lo habían sacado del lugar junto con los matones, eso significaba que probablemente no le caía mal, como mínimo. Debido a la intensa presión del aire provocada por el ataque anterior, las tapas de madera de las cajas selladas habían quedado completamente abiertas. Tras ver lo que se escondía en el interior, Alfia resopló con frialdad. Riley se acercó con cautela para echar un vistazo también. Comillas, ¿es esto una rama del gran árbol sagrado? El gran árbol sagrado era el árbol sagrado de los elfos y estaba fuertemente protegido.
Ni siquiera el Evilus podría abalanzarse hacia los pisos más profundos de la mazmorra para romper sus ramas directamente. Sin embargo, las ramas recolectadas del gran árbol sagrado se almacenaban de forma segura en varias aldeas élficas de la superficie. A juzgar por la enorme cantidad de gente reunida aquí, parecía que sus recientes ataques contra esas aldeas élficas habían sido bastante frenéticos y brutales. Deberíamos decir que este era el comportamiento típico de los Evilus, eran verdaderamente despiadados. Toc, toc, toc. Otra serie de pasos apresurados se acercaron a la iglesia. Rayleigh se puso alerta de inmediato, pero pronto, gracias a su aguda percepción espiritual, reconoció la identidad de los recién llegados. Eran Sakti y su hermana, Ardi. Les acompañaban otros aventureros, siendo el más débil de ellos al menos de nivel 2. Probablemente eran la fuerza militar oficial de la familia ganesa. Las dos hermanas tomaron la delantera. En cuanto cruzaron las puertas, vieron a Rayleigh de pie allí, frente a una figura misteriosa vestida completamente de negro. Comillas Rayleigh. Comillas Rayleigh, ¿tú también encontraste este lugar? Los miembros de la familia ganesa entraron en masa en la habitación. Había más de una docena de ellos, todos sin excepción aventureros de alto rango o incluso más fuertes. De todos los momentos posibles para que lleguen, eligen venir aquí, en este momento crítico. Esto fue muy malo. Parecía que su conversación privada con Alfia ya no podía continuar. Alfia observó con calma a la multitud armada. Finalmente, su mirada se posó en el rostro de Rayleigh, que mostraba un claro indicio de ansiedad. Ella no entendía por qué aquel joven la miraba con esa expresión de preocupación. Pero definitivamente era hora de que se marchara. Evangelio, comillas. Tararear. Las aterradoras y fuertes vibraciones reaparecieron en el aire. Con un solo golpe, la magia arrasó la habitación. Todos, incluido Rayleigh, resultaron afectados. Tanto Sakti como los demás aventureros de alto rango resultaron gravemente heridos en un instante y cayeron pesadamente al suelo. Imagínate una Alfia curada y una Zanpakuto fuerte. ¿Quizás Minazuki? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.